¿Tienes clientes? ¿Diriges un equipo de ventas? ¿Eres dueño de un negocio o de una gran empresa? Si la respuesta es sí, bienvenido, bienvenida. A partir de ahora, es tu lugar. Bienvenido a la magia del servicio al cliente. En este podcast hablamos de ventas, marketing, comunicación, liderazgo comercial, inteligencia emocional aplicada a las ventas. Todo para que ofrezcas el mejor servicio a tus clientes y consigas venderles y que te recuerden para volver a venderles. Seth Godin, uno de los teóricos más importantes del mundo del marketing del siglo XXI, dice que a los consumidores hay que proponerles ideas frescas y brillantes y que ellos deseen transmitir a otras personas. De esta manera conseguirás lo que Godin denomina estornudadores, sneezers. Ellos serán los encargados de propagar tus productos y servicios igual que un virus. Por mi parte, espero contagiarte con este virus porque tengo un único objetivo en este podcast: proporcionarte contenidos de valor. Con personas interesantes a las que voy a entrevistar, con contenidos de vanguardia que te hagan pensar de una forma diferente, con técnicas y estrategias prácticas, aplicables, nada de teoría, y siempre escuchando la voz del cliente. Soy David Blanco, especialista en servicio al cliente y liderazgo de equipos comerciales. Tengo 27 años de experiencia y en todos ellos he aprendido una sola cosa: lo más importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. Bienvenido a la magia del servicio al cliente. Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? 4 de abril, el tiempo va que vuela. Y aquí seguimos, aquí sigo trayéndote episodios todas las semanas de lunes a viernes, incluso algunas semanas hemos tenido algún especial, algún sábado. Así que, oye, mira, hoy rescato una entrevista de mi podcast Tú eres el gerente de tu vida, y ahora los quiero traer también a la magia del servicio al cliente. Es una entrevista que le hice a Frank Guillén, y además Frank Guillén tiene un podcast que os recomiendo, que se llama Acelerando Empresas, y además es el director de Impúlsame, una plataforma de aceleradoras de empresas y de personas que tienen proyectos, y él les ayuda, los mentoriza. Es un auténtico crack y está ayudando a muchísima gente a luchar por sus sueños y a intentar materializarlos y a luchar por ello, ¿no? Yo me acuerdo de la entrevista con Frank, que días antes de entrevistarnos, él me decía: oye, pero tú las entrevistas las haces muy largas, ¿no? Las haces de 1 hora. Y digo, bueno, pues mira, la verdad es que tengo intención de ir acortándolas un poco. Y entonces yo recuerdo que para la entrevista, me puse el reloj y llegamos a la firme convicción, tanto él como yo, que a los 25 minutos parábamos. Pero oye, ni 25, ni 35, ni 45, ni 55. Yo creo, puedo afirmar que es la entrevista más larga que he hecho en todos los episodios, ¿no? Y simplemente fue porque, oye, la cosa fue fluyendo de tal manera, nos fuimos sintiendo, tanto él como yo, súper cómodos, y bueno, la verdad que pasó lo que pasó, ¿no? Que fue una entrevista muy amena, muy divertida, y en la que hablamos de muchas cosas, ¿no? Y además, como a mí me gusta hacer, me gusta que sea una conversación más que una entrevista, ¿no? Y que en definitiva, seamos como dos amigos que hablamos de temas que nos apasionan. Así que nada, no me enrollo más, y te dejo con la primera parte de la entrevista a Frank Guillén. Que la disfrutes. Hasta muy pronto. Bueno, pues hoy nos vamos a Bairena del Alcor, una localidad de Sevilla. Para los que nos escucháis fuera de España, se encuentra en España. Y vamos a entrevistar a una persona experta en acelerar empresas. Hoy vamos a hablar con Frank Guillén. Hola, Fran, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, fenomenal. Oye, en primer lugar, muchas gracias por concederme la entrevista, que esto ha sido dicho y hecho, ¿verdad? Hombre, viniendo de ti, cualquier ofrecimiento, por supuesto, es atendido inmediatamente. Lo mismo te digo, muchísimas gracias. Bueno, pues Frank Guillén atesora
más de 15 años de experiencia en el lanzamiento y desarrollo de proyectos tanto tecnológicos. Bueno, si yo digo alguna cosa que no estés tú muy de acuerdo conmigo, me corriges, ¿vale, Fran? Por supuesto. Como decía, pues Fran Guillén atesora más de 15 años de experiencia en el lanzamiento y desarrollo de proyectos tanto tecnológicos como no tecnológicos y en la empresa pública y privada. Estudiaste Ingeniería Informática en la Universidad de Sevilla, ¿verdad? Obviamente. Así es. Y bueno, con toda esa experiencia acumulada durante muchos años, iniciaste una experiencia que te transformó. ¿Nos puedes contar un poquito cuál fue esa experiencia, Fran? Bueno, pues la verdad que ahora en perspectiva no hace tanto tiempo, pero en mi vida real, en mi experiencia, sí que fue hace tiempo, ¿no? Yo siempre había montado proyectos por mi cuenta, había sido emprendedor, había estado también freelance, había hecho muchas cosas en relación sobre todo a la informática, ¿no? Sí. Pero hubo un momento en mi vida, un cambio importante, ¿no? Que vino casi todo de la mano, ¿no? En lo personal y también en lo profesional, que fue una oportunidad que me surgió para ir a San Francisco. Esto creo que es un tópico, claro. porque muchos pues hablan de lo mismo, pero es que realmente así pasó, ¿no? Recuerdo que estaba montando ya un poquito ciertas cosas en el tema de emprendimiento en Internet a alto alcance, ¿no? En tema de conseguir inversiones importantes para proyectos míos y eso, pero casualidades de la vida, pues coincido en Twitter con uno de los mayores inversores, bueno, de hecho no solamente inversores, sino es un constructor de fondos de inversión. Vaya. Palabras mayores. Este hombre se llama... Sí. Este hombre se llama Víctor Wang, ha escrito un bestseller mundialmente reconocido en el mundo de los ecosistemas de innovación y de emprendimiento. Y bueno, está allí en San Francisco y organiza cada año un evento internacional, bueno, una cumbre en realidad, en el que van pues países, muchísimos países y dirigentes increíbles, ¿no? Emprendedores ya súper reconocidos, alucinante, ¿no? Bueno, y casualidades de la vida, pues lo típico de que te pones a interactuar en Twitter con uno y con otro y al final pues interactué con él, le dije un comentario sobre una cosa que había puesto y pues me escribe, oye, pues empezamos ahí, al final pues nos seguimos, empezamos lo invito a que venga a España que alguna vez, por no sé cuánto, y cuando me di cuenta, pues el que me ha invitado es él a irme para allá. ¡Qué bueno! Y nada, pues tengo una estancia allí increíble, ¿no? Transformadora. Empiezas a ver cosas que aquí, pues desde luego, en mi opinión, todavía falta mucho. Sí que se empieza a ver un poquito, sobre todo en el ámbito de emprendimiento, ese tipo de actitudes, ¿no? Pero aquello es que fue alucinante. O sea, imagínate, David, llegar a un evento, una cumbre internacional y que todo el mundo, en cuanto mínimamente cruzabas la mirada con ellos, ¿no? Te hace así, te da casi, bueno, prácticamente un abrazo, ¿no? O sea, y después te enteras que a lo mejor es el CEO de Qualcomm o es el CEO de cualquier pedazo de fondo de capital riesgo de Silicon Valley, ¿no? Entonces, claro, para mí eso fue súper impactante, ¿no? Yo el primer día recuerdo que llegué a las creo que 2 de la mañana, me quedaba en la casa de un amigo en San Francisco que tiene casa allí y bueno, llegué a las 2 de la mañana, mi amigo estaba en la puerta en bata diciendo, oye, ¿dónde estaba? Que estaba a punto de llamar a la policía un lunes, ¿qué hace? Además era febrero, o sea que tampoco y que digo, es que vengo de las Teracuer con esta gente y bueno, pero tío, si es tu primer día, ¿cómo puede ser? O sea que primer día intenso, primer día intenso a tope. Yo no sé si me traje la maleta entera de tarjetas, no sé si 100 tarjetas, una barbaridad. Madre mía. Y bueno, la verdad que eso me hizo cambiar mucho sobre el pensamiento sobre cómo funciona un ecosistema de innovación, cómo debemos comportarnos los agentes de ese ecosistema de información. Yo, por mi parte, pues que bueno, tengo esa multifaceta, ¿no? De emprendimiento, de aceleración de empresas, de mentoring, de consejero, ¿no? Y de muchas más. Pues, ¿cómo debemos ir hacia el mundo? Y yo creo que es un poco la actitud precisamente que tú tienes, David, la actitud de dar. Ellos tienen un principio que parece muy simple, pero es súper potente, ¿no? Hay una película que se llama Cadena de Favores. ¿Recuerdas la película? Ay, sí, qué bonita, sí. La he puesto muchas veces en mis cursos, sí. Una escena concreta. Sí. Pues es maravillosa. Esa película en inglés se llama Paid Forward, ¿vale? Que significa, pues, algo así como dar sin esperar nada a cambio, ¿vale? Porque de hecho el principio de la película era que este niño proponía la idea en clase de que se ayudara a 3 personas sin pedirle nada a cambio, ¿no? Y que ya el mundo, bueno, pues si te devuelve el favor, bien, pero desde luego a ellos no se lo puedes pedir, ¿no? Y precisamente esta es la actitud que allí cultivan, ¿no? O sea, oye,
vente, cuéntame tu idea, soy capaz de dedicarte pues un ratazo para que me cuentes en profundidad cuáles son tus problemas o tus anhelos o lo que sea, y te voy a dar un feedback de calidad, te voy a ayudar a contactar con quien sea, y tú sales de allí que te explota la cabeza. Por Dios. Claro, o sea, lo que tú haces posiblemente ahí en unas horas es lo es lo que quizá podrías hacer en España durante varios meses, ¿verdad? Bueno, ya no solamente no en sé España. si vale el paralelismo, ¿no? Pero en toda Europa. Bueno, yo tengo mucha experiencia en el ecosistema europeo porque formo parte del Accelerator Assembly, o sea, es un consorcio de aceleradoras y demás. Y bueno, como te digo, ya se empieza a ver otra cosa, ¿no? Pero, yo creo que la actitud esta americana, por lo menos esa actitud en particular en Silicon Valley, que no es exactamente cómo se comporta todo americano, pero es mucho más de llegar, es mucho más de contacto, de conectar, de intentar, como dicen ellos, conectar los puntos rápidamente, ¿no? Y es otro ritmo, y sobre todo es otra actitud en cuanto a eso, a ofrecer, y de final pues podemos hacer algo bien, y si no, pues bueno, pues ya está, ¿no? Claro. Así que eso me transformó. Yo pues con eso también pues comencé con Impúlsame, con la aceleradora que tú ya conoces. Aquí en Mairena del Alcor, en Sevilla, ¿verdad? Que vais ya, por cierto, por la cuarta edición, ¿verdad? Efectivamente, sí. Vais ya por sí, ahora comienza la cuarta edición en septiembre, aunque el evento Impúlsame, este justamente en junio ha sido el cuarto, ¿vale? Porque ha habido siempre el evento Impúlsame, digamos, que es antes que el programa de aceleración siguiente y se utiliza como bisagra, ¿no? Es decir, los participantes de la edición anterior terminan en junio, digamos, el programa y presentan allí pues sus pitch ante los inversores, porque también hay un foro de inversión en el mismo evento, en el que tú estuviste este año, por ejemplo. Efectivamente. Y después en septiembre es cuando empiezan el nuevo batch, o sea, la nueva edición de la aceleradora, con los que se han seleccionado justamente desde el día del evento hasta final de junio, siempre es el programa, el proceso de inscripción, y ahora en verano es cuando se decide, que justamente además hoy me acaban de pasar pues ya el listado definitivo. Así que bueno, tendrán noticias muy pronto los seleccionados. Ha ido bien la cosa, ¿eh? Yo creo que este año se han portado bien el comité de selección, porque yo voluntariamente, y como después tengo que estar con ellos en el día a día, digamos que me intento separar un poquito de esta primera fase de selección. Claro, ¿no? Es importante, sí. Sí, porque si no, pues en fin, siempre surgen suspicacias, surgen... Claro. En fin, personas que no comparten mi opinión, y la verdad yo, por mí, intentaría ayudar a todo el mundo, y de hecho hay una característica del programa que me gusta bastante, que es que todas las sesiones son en abierto. Todas las sesiones públicas son públicas, las de grupo, es decir, todas las clases, todas esas charlas y demás, las masterclass, todo lo demás es público, ¿no? O sea, que quieres decir que lo abrís al público en general, ¿no? Sí, simplemente se tiene que inscribir en impulsame.es/inscripción, creo recordar, y ahí pues dices a la sesión que quieres ir y eres bienvenido, por supuesto, ¿no? Y normalmente incluso te llevas un cafelito gratis y esto es precisamente otra vez el reflejo de la actitud que hablábamos antes, ¿no? El primer programa de aceleración, bueno, se montó con unas características muy concretas, no eran unos fondos que venían, estaba la EOI detrás, en fin. Y bueno, por las características concretas y todo lo que había legal, el tema de los fondos y demás, pues no se podían hacer este tipo de cosas. Pero afortunadamente eso ya cambió. El ayuntamiento fue el que se hizo cargo completamente del programa de aceleración. Oye, un buen socio el ayuntamiento, ¿verdad? Hombre, desde luego. Bueno, que tú te lo has currado, evidentemente, ¿no, Frank? Que estas cosas no suceden por casualidad. Evidentemente, aquí tú tienes un trabajo por detrás imagino que bastante potente, ¿no? Sí, bueno, a ver, aquí tengo que decir que, a ver, un poquito el tema, como estaba diciendo antes, en mi intro, surgió de este cambio, ¿no? De, oye, vamos a montar algo así y, bueno, por supuesto, el primero que miro pues son a los agentes que hay alrededor, ¿no? Claro. Entonces, por aquí en la comarca, pues este alcalde, Ricardo Sánchez, pues estaba muy concienciado porque él es empresario y emprendedor durante toda su vida, y bueno, eso era algo muy difícil en esta zona, encontrar algo así, porque sabes que los cargos políticos la mayoría de veces han sido políticos toda su vida. Toda su vida, efectivamente. Y no han tenido empresa, claro. En ese caso han sido, empleados, pero desde luego... O funcionarios en muchos casos, claro, ¿verdad? Exactamente. Sí. Pero empresario, emprendedor, así, era difícil el perfil. Y por tanto, pues le comenté la idea, fue súper bienvenida, y desde el primer momento también vimos la necesidad de contactar con personas importantes de la región en cuanto a posibles inversores y demás. Y ahí también tuvo
mucho papel. José Manuel Lara, en paz descanse. Ah, claro, madre mía. Sí. Efectivamente, presidente de Planeta hasta hace no mucho tiempo. Sí. Y bueno, él se implicó también muchísimo porque él tiene, y bueno, y todavía la familia, todavía su mujer Consuelo, tienen allí en Mairena del Alcor un chalet en el cual pues ven pues buena parte del año. Entonces, pues le planteamos la idea y le pareció fantástica y él dio su apoyo incondicional, literal. Es decir, estaba a tope y tuvimos la mala suerte que se cayó por tema de enfermedad, que recayó la enfermedad por el camino de montar la primera edición. Sí. Y finalmente, bueno, sí que dio el apoyo y el soporte y los contactos. Y de hecho, la Fundación Lara suele traer ponentes en cada evento de Impúlsame, en fin. Pero bueno, él, como sabemos, pues falleció y bueno, nos queda claro, o sea, ¿me hablabas del padre o del hijo? ¿José Manuel Lara, no, padre o hijo? Del padre. Del padre, claro. Lara, sí. Efectivamente. Sí. Y exacto. justamente falleció en aquella época. Si estuviera aquí, desde luego era la bandera absoluta del programa. Claro, de hecho, lo mantenemos en los testimonios en la página web, en impulsame.es, porque bueno, él fue un pilar también del proyecto y ahí está su reconocimiento, ¿no? Claro. Entonces él también nos hizo contactar con muchos grandes inversores, por ejemplo Pepe Moya de Persan, el ecosistema en sí que había entonces, que bueno, estamos hablando de 2014, 2013 más bien, 2013-2014, entre que se comenzó a concebir y se lanzó. Y bueno, en aquel momento, bueno, en Andalucía pues prácticamente no había nada, o nada, estaba todavía, Volt estaba empezando a nacer, pero muy tímidamente, y por parte de instituciones y eso, por supuesto no había nada, ningún programa era de ningún tipo gratuito y desde luego no era ningún programa de aceleración. Si acaso había algún coworking o alguna incubadora en que tú te podías sentar allí y alguna vez preguntarle a alguien, pero no había un programa estructurado, ¿no? Entonces ahí fuimos un poco innovadores en Andalucía y bueno, desde luego siguiendo la senda de lo que ya sí había en España, que era por ejemplo Seed Rocket en Barcelona, Guaira llevaba ya algún tiempo, Tetuambari llevaba ya algún tiempo y por supuesto en Estados Unidos Y Combinator, Techstars, esa es un poco la senda que queríamos. Al principio sí que es verdad que estaba muy centrado en startups solamente de tecnología, del mundo digital sobre todo. Sí. Y también pues eso es algo que nos ha ido cambiando en nuestra concepción y abriendo todavía más, ¿no? En esta mentalidad de apertura total, ¿no? Claro. Y bueno, cada vez más vemos proyectos que empiezan como un proyecto quizás no digital, quizás de economía real, y al final pues acaban innovando, acaban metiendo componentes pues no sé si digitales, pero al menos tecnológicas o innovadoras, y al final pues acaban escalando, ¿no? Entonces también creo que es un nicho que en España todavía está un poquito por explorar, porque hay mucha apoyo y mucha innovación y desde luego aceleración o programas de ayuda a emprendedores tecnológicos, pero a los no tecnológicos también. Oye, y además es que casualmente estos son precisamente los que crean más empleo. Porque no sé si recuerdas la historia, por ejemplo, de Instagram, que cuando lo compraron en Facebook, no sé si tenían pues 15 empleados, una cosa así, ¿no? Sí. Porque realmente las startups tecnológicas muy digitales, de mucha escalabilidad, mucho empleo no crean, mientras que las de economía real sí que normalmente son bastante intensivas en personal, ¿no? Y eso es importante. Claro, y requiere una oficina, que requiere un lugar físico donde se desarrolla el emprendimiento y claro, pues oye, curioso, ¿no? El matiz, la diferencia entre un tipo de empresa y otra. Bueno, has dicho Guaira, luego aquí en Andalucía concretamente, pues también tenemos el ejemplo de Andalucía Open Future, ¿no? Que también es otra aceleradora de empresas. Yo he tenido la oportunidad de colaborar con ellos en alguna cuestión y la verdad que... cuando has dicho hace un instante lo de que no entras en el proceso de selección, a mí en alguna ocasión me han llamado para participar en el proceso de selección y empatizo totalmente con lo que has dicho, porque claro, luego... Tú los ves a todos con una ilusión tremenda, todos te vienen con sus proyectos que parece que es no parece, es realmente su criatura, ¿no? Porque le han puesto mucha ilusión, mucho cariño y claro, desapegarte de esa parte para luego trabajar con ellos en vivo y en directo, pues te comprendo perfectamente, ¿no? Porque... Hombre, y además David también te digo una cosa, yo soy de los que piensan de que nadie sabe dónde está la clave del éxito. Claro. Nadie. O sea, ni siquiera Mark Andreessen, ni siquiera Mark Zuckerberg, ni siquiera Bill Gates saben dónde está. Entonces, ¿quién es uno para juzgar si el que te está contando este pitch pues es el siguiente gran boom, el unicornio que España estaba buscando, ¿vale? O simplemente pues es simplemente una idea loca, ¿no? Es muy difícil. Evidentemente, por supuesto, hay pistas, pero
que uno tenga que ponerse esa bata de experto y demás, la verdad, me parece un poquito pretencioso, ¿no? Evidentemente hay que hacerlo, ¿no? Evidentemente no se puede... Sí, claro, hay que seleccionar, claro, no queda Pero otra. en mi opinión, yo creo que los programas deben tender un poquito más a la apertura y en general, pues, por ejemplo, esta iniciativa de que las sesiones sean en abierto, yo sé que ya están haciendo la gente. Por ejemplo, en Tetuan Valley, el otro día entrevistaba en el programa a la directora actual y me decía eso, me decía que ellos ya las sesiones, pues si tú quieres ir a la sesión, puedes ir perfectamente. Me consta que Techstart también lo está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, tú puedes ir a Nueva York, por ejemplo, y ir a una sesión y, bueno, y aprender, pues, y hacer networking como si estuvieras dentro de la aceleradora, ¿no? En fin, evidentemente eso tiene sus límites porque, por ejemplo, las horas de mentoring, pues los mentores evidentemente no están para todo el que quiera llegar, es difícil llegar a todo el mundo. Pero en todo lo que se pueda, yo creo que se debe abrir, ¿no? Y de hecho, hemos tenido experiencias de gente que han venido a alguna charla o a alguna masterclass, o bueno, o por supuesto al evento Impulsame, ¿no? Y después son los que justamente más prometedores se quedan en el programa de aceleración y bueno, y después son evangelistas, ¿no? De difundir por el mundo las maravillas del programa de aceleración nuestro. O sea que... De verdad que felicidades por la labor que haces, porque me parece maravillosa. Gracias, hombre. No, tal cual, te lo digo de verdad, o sea, es así, ¿no? Bueno, pues sigo hablando un poquito más de ti, si te parece, ¿no? Venga. Sí. Tú eres un emprendedor nato realmente, ¿no? Sí. Uno de tus primeros proyectos fue Vestidia, ¿verdad? Sí, bueno, Vestidia es un caso curioso, es un caso que a mí me encanta hablar de Vestidia precisamente porque es uno de mis grandes casos de fracaso. Bueno. y esto creo que es algo que necesita precisamente el ecosistema, ¿no? En esta actitud, vuelvo al principio otra vez, voy a ser muy pesado por el pay forward, pero es que me importa mucho que se difunda, ¿no? Pero en esta actitud de ser abierto, de estar realmente abierto a los demás e intentar ayudar a todo el mundo sin cortapisas, ¿no? Pues también hay una labor importantísima de contar las cosas que no han ido bien. Claro. Entonces, por supuesto, hablar de los éxitos es muy fácil, porque bueno, me ha ido bien, fantásticamente, no sé qué, pero hablar de los fracasos es bastante más complicado y bastante más escaso. Es muy difícil encontrar gente que se abra de esa manera, ¿no? Y eso es también, de nuevo, algo yo creo que muy europeo y quizás mucho más español que europeo, ¿no? Sí. Porque aquí, digamos, que alguien que se le ha pegado es, claro, sí, yo te lo dije, ¿no? Es lo típico del chiste, ¿no? Si fracasas te dicen te lo dije y si tienes éxito dices, no, si el chaval te prometía, ¿no? Yo ya lo sabía. Yo ya lo sabía, ¿no? Siempre lo sabía. Bueno. Entonces, claro, una cosa es decir, vamos a desmitificar el fracaso y bueno, hay que fracasar para aprender y todo ese tipo de cosas que se dicen, sobre todo en el mundo del coaching y demás. Y otra cosa es que realmente no lo creamos, pero cuesta la misma vida. Cuesta la misma vida. Porque nos hemos criado en una cultura en la que, bueno, en fin, digamos que si has tenido éxito, pues eres la estrella de tu círculo y si has tenido fracaso, pues bueno, eres uno que quizás no es mejor no acercarse demasiado, ¿no? La oveja negra de los amigos, de la familia, ¿no? Exactamente. De hecho, es curioso porque en Estados Unidos esto es algo muy habitual allí. Supongo que, no sé, yo he tenido muchos procesos allí también de inversión y historias estas. Sí. Y bueno, Oren Claff, por ejemplo, lo dice mucho, ¿no? Yo, si alguien viene y me pide inversión, lo primero que le pregunto es ¿cuántas veces has fracasado? O sea, es así, directamente, ¿no? Toma ya. Si no has fracasado más de 3 veces, no me fío mucho de ti. O sea, no lo has intentado lo suficiente y no has aprendido bastante. Porque de los éxitos se aprende, no vamos a decir que no, pero se aprende desde luego mucho menos que de los fracasos. Claro. Entonces, en caso de este Vestidia, como decía, pues fue un primer emprendimiento ya a gran escala. A gran escala, quiero decir, en grandes rondas de inversión y con un objetivo internacional, ¿no? De hacer una startup, en plan buscar ser unicornio, ¿no? Y desde luego no llegamos a unicornio ni a caballito ni a pony, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hicimos bastante ruido, conseguimos muchísimos usuarios, decenas de miles de usuarios, un crecimiento espectacular. Y bueno, pues aprendí muchas cosas, ¿no? Un negocio de moda online, ¿verdad? Sí. Era un personal shopper online. Es decir, era un servicio en el que tú te registras, te asignaban a un personal shopper. Un personal shopper es un asesor de moda. Bien. Y ese personal shopper pues enviaba distintas sugerencias de distintas marcas que te podían cuadrar. Si eras hombre, si tenías cierto gusto de tal tipo de ropa o tal otra, pues te llegaban unas marcas, te llegaban una serie de looks que llaman ellos, que son conjuntos de ropa.
Y si eras mujer y te gustaba la ropa casual o ropa tal cual, pues te llegaba de otro tipo, ¿no? Y además con el trato humano de que podías escribirle, preguntarle y demás, ¿no? Y esto Sí, sí. además gratis. O sea, Ah, o sea, toma ya. era revolucionario en su tiempo. De hecho, yo creo que, sinceramente, una de las partes más claves para la que no llegamos a terminar con el proyecto con éxito fue que quizás nos adelantamos un poquito a nuestro tiempo, sobre todo en España, ¿no? Fíjate que ahora hay Sí. una startup también de moda que ha levantado 4 millones de euros haciendo exactamente lo mismo que nosotros hacíamos. 4 millones de euros. Aquí en España, ¿vale? Qué bueno. Entonces, y bueno, estamos hablando de 4 años después. Ellos sí que es verdad que tienen envío de prendas y nosotros entonces todavía pues estábamos por afiliación, que bueno, estaba muy de moda en 2014, Sí, sí. 2013 también estaba muy de moda la afiliación, estaba muy de moda eso, simplemente pasar el link, llevarte la comisión por lo que has vendido, pero realmente era, en fin, muy difícil, como vimos después, hacer un negocio sostenible solamente con ello. Esta gente, esta empresa de la que hablo, pues sí Sí. que al final te venden, te mandan el paquete de ropa a tu casa y eso da un valor añadido que quizás nosotros no hicimos, ¿no? Pero bueno, quiero deciros que el modelo de negocio pues tenía sentido, la idea tenía sentido, quizás un poquito adelantado su tiempo y bueno, pues unos pueden fracasar y otros pueden tener éxito donde otro antes ha fracasado, ¿no? Y esto creo que es una lección que para mí es Claro. fundamental, ¿no? Eso Es decir, pasa, lo que estás diciendo ahora mismo, Fran, ocurre muchas veces. Yo, en mi experiencia, he impartido muchos cursos de creatividad e innovación, y la verdad que documentándome, investigando, las grandes empresas en muchas ocasiones se van a los bancos de datos de las universidades, en las que, mm, por así decirlo, hay un banco de ideas de mm, universitarios, que son ideas que en muchos casos han sido, podemos decir, incluso disparatadas para su momento, para el momento presente, pero mm, hay muchas ideas de negocio que quizá a día de hoy son disparatadas y dentro de 4 o 5 años son unas ideas que es el momento perfecto, o se mm. produce, por así decirlo, la tormenta perfecta para que esa idea, ese germen innovador o emprendedor, pues salga hacia adelante y tenga éxito, ¿no? Eso pasa Mm. mucho, ¿verdad? Totalmente. De hecho, fíjate, en este caso, por ejemplo, piensa un poco la evolución del comercio electrónico. O sea, hace Ujú. 4 o 5 años, que parece que 5 años, pues en fin, es poco tiempo, pero hace 5 años nuestros móviles no tenían nada que ver con lo que son ahora. Claro, Nuestra adicción a las redes sociales no tenía nada que ver con la que es ahora, o por lo menos en mucha parte de la población. Y también los hábitos de compra online eran muy distintos. Es decir, totalmente. ciertas cosas se vendían ya muy bien, no al grado de penetración en la sociedad que tiene ahora, pero desde luego la ropa entonces todavía costaba bastante venderla, porque Ujú. el tema de las tallas, las devoluciones, los gastos de envío, todavía estaba un poco por pulir, ¿no? Y El tema ese, el ¿no? miedo de los clientes, ¿verdad? Eso es, y esto Precisamente a todo ya eso. ahora ha cambiado, o sea, 5 años después, Claro, pues ya la gente compra, una buena parte de la población compra ropa por internet como si fuera a comprar pues cualquier dispositivo electrónico, cualquier libro en Amazon, ¿no? claro. Entonces, claro, todo eso va cambiando, el mercado va cambiando, entonces muchas ideas que, como tú dices, estaban a lo mejor ahí en el cajón, pues ahora podemos sacarlas y darles una nueva vida porque ya las circunstancias del mercado han Claro. cambiado. Pero bueno, no tengo que echar la culpa al mercado porque la verdad que fueron muchos factores, ¿no? Otro que para mí fue clave, ¿no? Fue un Sí, poco el equipo, ¿no? Esto es lo que hice en todo el mundo en cuanto a emprender, ¿no? En cuanto a sí, que sí, es muy importante el equipo y demás. Aquí el equipo era extraordinario, sí. pero desde luego quizás la masilla que unía todas las piezas del puzzle, o sea, todo lo que unía al equipo, pues no era suficientemente buena, ¿no? Yo, pues, como líder, como Sí, CEO, pues quizás pequé de unir en una etapa muy temprana a demasiada gente al proyecto y claro, evidentemente cada uno pues tiene su vida y tiene sus cuestiones y sus anhelos, ¿no? Es decir, si claro. por ejemplo tú comienzas con otro emprendedor y sois dos, ¿vale? Es bueno, posible que el otro emprendedor al final, pues al tiempo, pues se acabe aburriendo o lo que sea. Pero bueno, es una Claro. persona aparte de ti, ¿no? Pero Ujú. si tú comienzas, como comenzamos, con seis, que al final fueron siete, prácticamente desde el principio, pues evidentemente es más fácil que se empiecen a caer las patas. Y esto es algo importantísimo. Y lo he Ujú. visto muchísimas veces. Desde entonces lo he visto muchísimas veces en muchos emprendedores. Porque el problema es que cuando alguna de las patas se cae, si no hay un buen acuerdo
que haga que, bueno, que ese porcentaje de acciones, por ejemplo, se redistribuya entre los demás o lo que fuera, ¿no? Pero si esa persona, pues digamos, tiene la posibilidad de caerse del proyecto, de salirse del proyecto y seguir con sus acciones y como si no pasara nada, pues evidentemente los otros que también tienen acciones, igual probablemente que esa persona, pues evidentemente van a decir, oye, pues entonces yo tampoco trabajo, al final no trabaja nadie. Se cae todo, ¿no? Estás hablando, Fran, ahora mismo de cómo divorciarnos, ¿no? Estamos hablando del pacto de socios realmente, ¿no? Totalmente, del pacto de socios que la mayoría de veces sigo viendo que es muy deficiente en las empresas que empiezan. Lamentablemente, esto es algo que yo creo que no se ha difundido bastante o que no se insiste bastante en la formación a emprendedores o en, bueno, incluso en, no sé, las charlas que hay por ahí y demás. Es tan importante como el equipo que ese equipo tenga un buen pacto de socios y esté conforme, por supuesto, a él, ¿no? Es decir, claro, que esté convencido de que eso viene bien a todos, porque si no se genera ya el problema desde el principio. Entonces ahí yo creo que falta mucha cultura en cuanto a esto, en cuanto a cómo constituir las empresas bien, en cuanto a cómo gestionar bien las relaciones en las empresas, en cómo crecer, cuando crezcamos qué va a pasar, quién va a llevar a esto, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de cuestiones son muy delicadas, pero es verdad que si no se tratan al principio puede ser tan problemático el no haberlas tratado antes que haberlas tratado, ¿no? Y si al final pues las tratas y sale mal, bueno, pues mira, ya te das cuenta de que ese equipo no era el mejor para acordar las cosas, ¿no? Entonces esto me pasó a mí, ¿no? Yo tuve varios socios que ya te digo, como personas son extraordinariamente buenas, maravillosas y por supuesto profesionales todos increíbles, pero evidentemente no todos estaban respondiendo a la misma vez y esto hace que el resto del equipo se queme cuando llega el Valle del Desierto, que normalmente es muy largo, como tú sabes, en el mundo de las startups online, con escalabilidad y demás, pues más que haya dinero, ojo, que aquí no fue problema de dinero porque conseguimos bastante financiación, inversión y demás, ¿no? Pues al final, pues eso al final hace que el equipo se desmorone, ¿no? Y yo creo que yo creo que la pasión de los emprendedores es algo muy importante de mantener durante el Valle del Desierto. Es decir, al principio cuando empezamos a emprender, empezamos con muchísima energía, parece que vamos a cambiar y comernos el mundo, ¿no? Y esto va a ser el siguiente boom y esto todo el mundo lo vive, es maravilloso, ¿no? Hay un subidón de adrenalina que te dura pues una serie de semanas, meses o bueno, incluso hay gente que le dura años, ¿no? Pero si no dura ese tiempo por igual en todos los miembros del equipo, es muy fácil que, como te digo, surjan problemas, ¿no? Claro. Y esto es algo que yo no me cansaré nunca de repetir ni de insistir a pues todas las personas que emprenden, ¿no? Claro. Por supuesto, en el podcast lo repito una y mil veces, ¿no? Es verdad, no hemos hablado todavía y ahora lo haremos, si te parece, de tu podcast que se llama Acelerando Empresas. Cuando estabas diciendo lo que estás diciendo ahora, me estaba viniendo, a mí me gusta mucho hacer comparaciones, ¿no? Y metáforas, y en cierto modo es como una pareja de novios que no conviven, sino que son novios, ¿verdad? Sí. Y en cierto modo, cuando tú dices, venga, vamos a convivir, el convivir es montar algo, evidentemente, ¿no? Porque una cosa es el proyecto, la idea, la suma de las mentes, la suma de los emprendedores, pero luego el convivir es arrancar y luego con lo que tú dices, ¿no? Con sus dificultades, con sus momentos, con los momentos vitales que viven cada uno de los emprendedores y que hacen que a veces la balanza pues se desestabilice un poquito y la relación a veces incluso pues, también acabe hasta deteriorándose y por supuesto también el propio negocio, ¿no? ¿Sigues ahí? ¿Estás? Muchas gracias por escuchar este episodio. Antes de despedirme, quiero que me ayudes a contagiar nuestra pasión por el servicio al cliente. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy sencillo. Recomienda este podcast a todos tus amigos, a aquellas personas de tu entorno a las que le puede interesar. Y si quieres ayudar también a personas a las que no conoces de nada, es muy fácil. Dale me gusta en iVoox o 5 estrellas en Apple Podcast y compártelo en todas tus redes sociales. Muchas gracias, querida escuchante. Antes de irme, si quieres proponerme temas para futuros episodios o contar con mi asesoramiento personalizado para tu negocio o para tu equipo, escríbeme a info@davidblancoperez.com o entra en mi web davidblancoperez.com. Y recuerda, el éxito de tu negocio reside en todos aquellos clientes a los que consigas enamorar. Un placer ayudarte.